Nuevo día, nuevo video y estoy muy contenta de otro día más compartir un tiempo de reflexión junto a Jesús. Y como saben, siempre arrancamos orando, así que Padre nuestro, estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor Jesús, te pido que tomes el control de este episodio, que sean tus palabras y no las mías, y bendigo a la persona que está escuchando. Te pido que renueves sus fuerzas, sus pensamientos, que ahora abra su mente y sus oídos, Señor, para oír tu voz y aquello que vos querés enseñarle en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 2 semanas sin episodios, estuve rindiendo algunos finales, como saben estoy estudiando la carrera de psicología y la verdad que en esta época es donde las cosas se empiezan a agitar un poquito más y vamos a estar charlando en estos episodios, en estos tiempos de reflexión acerca del propósito. Es increíble, pero Dios no solo nos pensó, nos diseñó, se tomó el tiempo, literalmente me encanta de pensar esto de que como un artesano tuvo en su mente aquello que quería crear y después se tomó el tiempo de con mucho amor y delicadeza y paciencia darle forma a cada parte de tu ser. Y Dios siempre lo que crea lo hace con un propósito. Y vamos a estar charlando un poco de eso en estos episodios, en estas charlas. Lo importante de entender que Dios nos hizo con un propósito, con un para qué. En la Biblia siempre vemos, desde Abraham hasta Apocalipsis, que Dios hace las cosas con una intención detrás. No es que simplemente hace algo y se ausenta, sino que hay una intención de parte del cielo hacia tu vida para que en este tiempo se despierte en una esencia que literalmente sea una expresión de la voluntad del Padre en la tierra. Y cuando voy repasando, tipo Abraham, David, Samuel, Saúl, todos fueron llamados por Dios, predestinados, con un plan, con una misión. Me encanta pensar de que todos tenían un para qué, un por qué vivían. Y ese por qué los conducía diariamente hacia la voluntad del Padre. Y necesitamos como tener en cuenta esto diariamente porque siempre me acuerdo cuando yo caigo, cuando empiezo a congregarme en la iglesia en la que actualmente estoy, en la iglesia El Encuentro. Yo llegué y yo era cristiana desde la panza de mi mamá, mis papás son cristianos, pero la verdad que yo no estaba como muy acostumbrada a profundizar en las verdades de la Biblia. Vivía la verdad que a un Jesús en una cruz, ¿viste? Vivía una religión. Y cuando tengo mi encuentro personal y genuino con Jesús y Él transforma mi vida por completo, yo veía que en las reuniones se hablaba de que Dios nos había creado con un propósito, con una intención, y que era necesario que en este tiempo le preguntemos a Él cuáles eran sus planes, sus proyectos, sus sueños. Y ese propósito también venía con dones y talentos que Él había depositado. O sea, Dios escribió toda una historia en la cual nosotros somos los protagonistas, donde no se nos da la gloria a nosotros, sino la persona de Jesús. Y yo creo que todos compartimos el propósito de dar a conocer a Jesús como Salvador, como Rey, como Redentor, como Hijo de Dios que vino a morir en una cruz, pero creo que también el propósito, y como Dios es un Dios tan rico en diseños, nos da como diferentes expresiones y formas de hacerlo. Y voy pasando mi mente por Abraham y veo cómo Dios lo llama y su propósito era marcar literalmente el linaje, comenzar una historia con él, bendecirlo, darle una generación que literalmente como traspasaba los límites de su conciencia. David fue llamado, fue elegido, fue escogido para ser rey y tenía un corazón conforme al de Dios. Jesús vino al mundo con un propósito, con una misión que determinó cada día de su vida, y los discípulos también. A mí me encanta verme reflejada en los discípulos porque creo que es lo que nos acerca más a nuestra realidad. Personas que vivían su vida
de forma cotidiana, rutinaria, hasta que tuvieron un encuentro genuino con Jesús que marcó sus vidas por completo. Y no fue hasta ese momento que sus días cambiaron, su forma de ser, de caminar, de amar, de conducirse, se cambiaron. Y ahora ellos portaban una misión, el comunicar el Evangelio y mostrar a un Jesús vivo. Y en esta búsqueda donde Dios comienza a despertar de que Él me había predestinado para este tiempo, me había llamado, me había escogido, es donde yo comienzo en una búsqueda personal. Y acá les voy a contar un poco de cómo surge esto de hablar en las redes sociales de Jesús. Cuando conozco, como les contaba, acerca de este Jesús real, vivo, empiezo a leer la Biblia de otra forma, de una forma mucho más intencional. Asistía recurrentemente a la iglesia, a las reuniones de oración, y en mí como surgió una inquietud de cuáles son tus planes, Dios, para mi vida. Porque sin lugar a dudas, si Dios nos llama, es porque hay algo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y ahí es donde Dios me dice de que Dios no me había creado para vivir mi vida, sino para hacer una expresión de la vida de Jesús en la tierra. Y eso, como sabemos, carga en nosotros un nivel de responsabilidad tremendo, pero no era como que Dios me estaba obligando a nada, ni siquiera lo sentía como, es una presión, no voy a poder, sino una invitación a conocer a un Jesús real, a vivirlo en carne propia como Él es. Y comencé a descubrir el verdadero significado en la tierra. Era ser un ejemplo. Y vemos en Jesús una persona que sabía quién era, sabía cuál era su propósito, su misión, y pagó el precio, 33 años, porque él sabía de que su vida era el mensaje. Y a esto es a donde voy, ¿no? Creo que para uno vivir en el propósito de la voluntad del Padre, de sus deseos, necesitamos tener como en claro algunas cosas. Esta es la palabra que yo recibo cuando comienzo a preguntarme, bueno, Dios, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Me acuerdo que la verdad no entendía el cómo, pero me empecé a acercar a los líderes de mi iglesia, empecé a ver qué dones y talentos tenía, empecé a ver mis capacidades, pero también empecé a ver dónde se inclinaba mi corazón, dónde yo la verdad como que sentía como un despertar, como una atracción hacia ciertos lugares. Y si vos no sabes cuál es tu propósito y en este tiempo Dios quiere revelártelo y encender este diseño en tu vida, comenzá de a poco, comenzá a hacerte estas preguntas, ¿no? Dios, ¿cuál es tu diseño para mi vida? ¿Qué es lo que vos querés que haga en la tierra? Bueno, comunicar el Evangelio, pero ¿de qué forma? Y cuando el propósito de uno es activado, podemos también ver en la vida de Jesús esto, una vida totalmente radical, donde uno entiende que es el mensaje y Dios comienza a trabajar cada día de nuestra vida. Me encanta este versículo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así comenzó mi propósito a desarrollarse en mi vida, al entender que el vivir es Cristo y todas las decisiones que yo tomé para morir me acercaban más a su persona. Morir a la carne, a mis deseos, a mi voluntad, morir a mi orgullo, morir muchas veces a la falta de fe, a las dudas, a los miedos. Era decir, bueno, yo hoy decido vivir y es una decisión diaria, o sea, yo decido que Cristo crezca en mí, ser una seguidora, una imitadora de Él, pero también necesito decidir morir a ciertas cosas que me alejan de Él. Y cuando surge esto comienzo a publicar algunos videos pequeños en Instagram, me acuerdo, pequeñas reflexiones, Dios ponía esto de quiero que muestres de que yo soy un Jesús real, cercano, amigable, esto de conciliar a las personas con el corazón de Jesús. Dios me da una palabra que sustenta mi vida y siempre como que me la trae a memoria cuando ando media desenfocada, desanimada
y pierdo un poco el camino. Y te animo a pedirle a Dios, bueno, ¿cuál es mi propósito, mis dones y mis talentos? Me acerco a personas de forma intencional, pregunto, busco prédicas, veo en qué área de la iglesia me siento como atraída a servir, a estar. Y lo tercero es pedirle a Dios una palabra que sustente tu vida, porque en los momentos de dificultad, de tempestad, de duda, de temor, es la que a mí me permite estar de pie. La palabra de Dios nos permite estar de pie. La palabra escrita, pero la palabra hablada. La palabra que te dice, hijo, yo te llamé, yo te escogí, yo te separé para este tiempo. Y Dios está hablando así de tu vida. Y la palabra que a mí siempre me sostiene es la vida de Juan el Bautista. Sabemos que fue predestinado desde la panza de su mamá. Y él tenía una identidad marcada a fuego. Y te lo voy a leer. Porque él irá, dice así, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vos y yo fuimos pensados, no somos una casualidad, no fuimos un accidente, ni siquiera el deseo genuino de nuestros padres, sino que estamos dentro de los planes de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos había pensado. Y en ese pensar de Dios, en ese deseo, anhelo, deleite, hay una identidad. Y identidad son todas las características que están detrás de nuestro nombre. Sos hijo amado, hija amada, sos sabia, sos perseverante, sos una voz en el desierto, sos un escogido de Dios, sos el deleite del corazón del Padre. Todas esas características que resumen tu persona, pero que no salen de la boca de una persona de carne y hueso, sino de Dios. Juan el Bautista había sido predestinado por Dios mucho antes de que él lo pudiera haber elegido, y había una identidad celestial que era proclamada sobre su vida. Y necesitamos, a mí me encanta esta comparación que se hace con que somos ciudadanos de otra tierra, somos extranjeros en este mundo. Necesitas conocer tu DNI, la identidad, el cómo te ve Dios, para en este tiempo no pararte en lo que vos sentís, en lo que vos creés de vos misma, en lo que vos ves de vos misma o vos mismo, sino lo que el Padre ve de vos. Mírate y conocete en los ojos de quien te diseñó y te ama con amor eterno. Es tiempo de que no establezcamos nuestra vida en la base de las palabras del mundo, de las palabras de nuestros padres, sino de nuestro Padre eterno. Creo que eso va a cambiar nuestra forma en la que nos vemos, sentimos y en la manera también que nos conducimos en la vida. Si entendieses de que vos y yo somos hijos e hijas de Dios, ¿cómo sería nuestro caminar en la tierra? ¿Con qué seguridad nos pararíamos al hablar de Cristo y al tomar decisiones? Segundo, vos y yo tenemos un propósito, un llamado, una misión, algo que va a delimitar todos los días de nuestra vida, un porqué y un para qué que arde en el corazón del Padre en este tiempo de despertar. Juan era un mensajero que decía: preparen el camino del Señor, hagan sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Todo mortal verá la salvación de Dios. Juan era una voz en el desierto que literalmente lo que hacía era dar un mensaje radical, confrontativo, certero, claro, transparente, al hueso. No sé si en algún momento pudiste leer, y te animo a leer la historia de Juan el Bautista, porque a mí me alienta saber que lo único que se sabe de su vida es que fue un discípulo de Jesús,
Fue una persona que preparó su camino y no se sabe nada de su vida personal, no se sabe nada de sus victorias personales, no se sabe qué hacía los fines de semana, solamente se sabe de que era fiel a la tarea que Dios le había dado. Es necesario que entendamos que nuestra vida no fue hecha para nuestro propio beneficio. Y encima Dios es tan bueno que nos da el placer de disfrutar y gozarnos en la tierra. Pero cuando uno cae en cuenta de que vive por alguien más, hay ciertas cosas que ya no resigna. Hay ciertas cosas con las cuales no permite vivir. Tercero, permanecer siendo y haciendo lo que Dios le llamó. Hay un versículo que dice así: Juan estaba allí, predicando, exhortando, bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que se acercaba y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esto hablaba cuando yo dije: después de mí vino un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero él se revelaría al pueblo de Israel. Si ves los versículos que se encuentran, vemos que Juan estaba de nuevo allí, permaneciendo en su propósito, bautizando, exhortando, preparando el camino al Rey, siendo entendido en los tiempos. Una persona que sin lugar a dudas fue un revolucionario. Su mensaje hasta molestaba, inquietaba, incomodaba, pero él sabía que había sido llamado para eso, que su vida era un sacrificio vivo, que lo iba a llevar hasta la muerte, pero él sabía de que algo más grande que él se estaba gestando. Me gustaría que Jesús, cuando nos veamos en el cielo, diga: Dana permaneció en el lugar donde yo la llamé a estar, siendo en esencia, en identidad y haciendo en propósito. Que nuestra identidad no se corrompa con nuestro propósito, ni que nuestro propósito sea más grande que nuestra identidad. Tenemos que tener una balanza y un equilibrio de quiénes somos, pero también de lo que estamos haciendo. Y esto que me encanta es nuestra meta personal. Cuando los discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Que seamos una expresión tan viva del amor de Cristo, de la esperanza, de la sanidad, de la transformación y de todas las virtudes de Jesús en nuestra vida, que cuando nos vean quieran decidir seguir a Jesús. Y creo que esto lo compartimos todos, más allá de que tu propósito sea hacer luz en el área de las finanzas, o en el arte, o en la educación, en la política, en la economía, en las naciones, que cuando te vean, lo vean. Ser un espejo de la gloria del Señor y que siempre que se crucen con vos, con tu forma de amar, de oler, tu presencia, tus manos, tus abrazos, tus palabras, digan: esta persona tiene algo diferente, y se inquiete en su corazón. ¿Por qué Juan el Bautista y los discípulos fueron tan efectivos e hicieron historia? He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo quería preguntarte: ¿vas a vivir vos o Cristo va a vivir en tu vida? ¿Cuál es el mensaje que está dando tu vida? ¿La cruz de Cristo? Más allá de los lugares donde estemos siendo influencia, carga en mi corazón de que Dana, mente, cuerpo y espíritu, sean una expresión de Jesús, sean una expresión de su amor. Creo que cuando verdaderamente decidimos tomar nuestra cruz, tomar nuestra condena, nuestro pecado, nuestras malas decisiones, decir: Señor Jesús, yo quiero que el mundo vea de que yo ya estoy muerto a las tendencias, a las formas, a la manera en la cual nos dirigimos, a lo efímero que es esta tierra, pero sí quiero verdaderamente vivir para dar a conocer a Cristo. Si en este tiempo estás viviendo en apatía, hay algo de Cristo que no estás conociendo. Te estás quedando cómodamente en el lugar de tu silla sin que la pasión y el fuego por su persona te consuma. Si te da vergüenza el compartir de Cristo o el vivir a Cristo, necesitamos en este tiempo analizar de qué es nuestra plenitud.
¿Qué es aquello en el cual invertimos tanto tiempo? ¿Qué nos sacia? ¿Qué nos completa? ¿Qué contemplamos? ¿En qué nos vemos reflejados? ¿De qué tenemos apetito? ¿De qué tenemos necesidad? Porque siempre que estoy a punto de tomar una decisión, yo siempre les soy muy honesta a ustedes, pero como saben, a mí me encanta el reggaetón, toda mi vida me encantó bailar. Y Dios, cuando estábamos en este proceso de decir, bueno, Dan, esto es el reggaetón, no da gloria a Dios, establece pilares de vida que van en contra de lo que yo establezco, transforma tu forma de hablar, de vestir, de moverte, distorsiona tu identidad porque cosifica a la mujer, y Dios me dio un panorama de lo que verdaderamente significa, y Dios me dice, ¿qué no estás viviendo en Jesús que necesitas que algo del mundo satisfazca esta necesidad que hay en tu vida? Siempre que Dios me llevó a cambiar o modificar actitudes, era este llamado de que Jesús es la plenitud. En Él encontramos todo, y si yo estoy teniendo estos deseos y estos anhelos, es que Jesús no está siendo mi plenitud. Es que no estoy verdaderamente viviéndolo al 100%. Y necesito conocerlo para amarlo, y de amarlo es pasar tiempo de calidad con Él, resignar otras cosas, morir a otras cosas para dar a conocer su vida. Me encanta porque necesitamos hacernos un test. Primero, ¿a quién estás amando? ¿A quién le estás dedicando tu tiempo? ¿A quién estás conociendo? ¿A quién estás disfrutando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás copiando? Tercero, ¿para quién o por quién vivís? Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Tercero, lo estás viviendo en toda su expresión, en lo majestuoso que es el Espíritu Santo, en lo majestuoso y divino que es Dios, y en la riqueza que se encuentra en el Hijo. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Dios me hablaba y me decía, Dan, quiero darte a conocer un estilo de vida que pocos lo viven en la tierra. Pero es necesario que decidas ser mi discípulo, que te niegues a vos mismo y que me sigas. Y yo creo que en esa decisión diaria que uno toma es donde uno comienza a vivir en la voluntad del Padre y en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y este video es como para sacudirte, mostrarte un poco lo que respalda mi vida, de decir, Dan, yo no quiero que en tus redes ni que tu vida sea una exaltación a tu persona, sino la persona de Jesús. Y para mí es muy incómodo, si te soy muy sincera, porque diariamente tengo que morir a mi orgullo, diariamente tengo que morir a mis planes, diariamente es una vida de sacrificio, pero yo encontré una vida que no la encuentro en ningún lugar. Yo encontré un deleite, una satisfacción, una llenura que es indescriptible. Por eso es tiempo de empezar a buscar aquello que Dios preparó para nuestra vida. Es tiempo de que entendamos de que somos sal y luz en este mundo, de que nuestra vida no es que está acá porque sí, al pasar, no. Donde vos estés, los ambientes van a ser transformados, pero ¿qué tipo de transformación estás causando donde estás? Y no los estoy llamando a que dejen la facultad, el trabajo, nada. No, ser totalmente intencionales, que en el lugar donde yo voy a estar, voy a ser la expresión de Jesús, y los milagros y los prodigios y sanidades me van a seguir. Es tiempo de que vivamos alineados, enfocados y determinados en sus planes. Y te quiero dar algunos tips. Primero, yo te lo había comentado al principio del video, es tiempo de leer la Biblia, es tiempo de profundizar, es tiempo de buscar comentarios, qué significan los versículos, qué significa la vida de Jesús en la tierra. Es tiempo de que tengamos una base firme, robusta de lo que es el Evangelio y no simples palabras que quedan en el viento, que ante cualquier circunstancia
somos como sacudidos, ¿viste? Muchas personas van a preguntarte de lo que se trata tu fe y es necesario que vos sepas qué responder con la llenura del Espíritu Santo. Comenzá a servir en tu iglesia, en el ministerio de niños, de adoración. Comenzá a ponerte al servicio y a la disposición de Dios. Dios, estoy acá, estoy disponible, dispuesto. Donde sea que vos decidas ponerme, yo quiero estar ahí y que me enseñes, que moldees mi corazón, que abras mis ojos, que despiertes mi espíritu. Busca palabras y promesas de Dios para tu vida. Esas que nos generan una incomodidad, que resaltan de la Biblia, que vos decís, esto no sé si es para mí, pero lo voy a tomar. Preguntá, consultá. Me acuerdo que hay un versículo en la Biblia que dice, quien anhela el don de profecía, como que era un buen deseo. Me acuerdo que le pido a Dios, yo quiero tener como el don de profecía. A los 2 días viene una persona a la iglesia y me dice, en este tiempo es activado este don en tu vida. Y yo digo, wow. O sea, Dios nos prepara para lo que Él tiene, Él nos entrena. Si vos tenés dudas o crees que los planes de Dios es muy grande, Dios te respalda. Si crees que los planes de Dios son chicos, no estás viendo ni creyendo en el verdadero Dios que vos tenés. No estás viendo las cosas que Él ve y cómo las ve. Otro tips más, lee libros, interiorízate, busca autores que hablan del discipulado, de cómo ser diferente tipo de temáticas, pero que te acerquen a tu búsqueda personal de tu propósito. Empezá por algo. Yo me acuerdo que cuando empecé con las redes sociales y para mí mi propósito es dar a conocer a un Jesús real y cercano, empecé con un video en Instagram, después comencé por TikTok, este año comencé por YouTube y comencé de a poco con lo que tenía, con lo que estaba en mis manos, comunicar el Evangelio. Empecé a predicar en los trenes, sumarme a las salidas evangelísticas, empecé a preguntarle a las personas cómo predicaban, fui a cursos, fui a talleres. Que Dios nos vea con un corazón en este tiempo de Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer? Porque yo quiero estar ahí. Sin lugar a dudas, Él te preparó para este tiempo y te está llamando y te está levantando. Y yo como que en este video sentía de alentarte en el nombre de Jesús a no conformarte, sino vivir una vida incómoda, vivir una vida en la voluntad del Padre, escuchando la voz de Jesús, diciendo, Señor, donde vos me quieras yo voy a estar, siendo excelente, siendo sacrificial, radical y siendo una persona que muestra a Jesús en todo lo que hace. Así que, Señor Jesús, yo bendigo a la persona que está enfrente mío. Señor, gracias porque no es una persona cualquiera, papá, porque la persona que está enfrente mío, Señor, escuchando este mensaje, es un hijo de Dios, es una persona que vos separaste antes de la formación del mundo, es mi hermano en Cristo, es una persona idónea, sabia, perseverante, que en este tiempo vos la estás llamando a tomar el propósito que vos, Señor, le asignaste, papá, que en este tiempo se despierte esta búsqueda por conocerte, por vivir la historia que vos escribiste y, Señor, que no se conforme más, que salga de su zona de comodidad y diga si hay más de Cristo, si hay una realidad que no estoy viviendo, si hay más de tu persona, Señor, hoy en el nombre de Jesús quiero comenzar a vivirla. Señor Jesús, que tome esas decisiones difíciles, Señor, que sacrifique, Señor, los amores que en este tiempo se estaban levantando para competir con Dios, que en este tiempo pueda contemplarte, verte y que la plenitud de su vida sea tu persona. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo, estate atento a los próximos episodios porque vamos a ver cómo el propósito de Dios se manifiesta de diferentes formas. Nos vemos.